¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 42 de este curso denominado Mecha y Rechazo. Este es el único canal en YouTube dedicado 100% a operar mecha y rechazo en las opciones binarias. Hoy veremos cómo operar el patrón de velas pivot, también llamadas velas pivote. ¿Qué veremos hoy? ¿Qué son las velas pivot de techo, las velas pivot de piso y dónde operar las velas pivot? ¿Qué son las velas pivot? El trading es una actividad de anticipación y por eso son importantes las velas pivot. Las velas pivot o pivote nos muestra cuándo va a haber un cambio de dominio entre alcista y bajista, o cuándo va a haber un dominio, cambio de sentido entre las bajistas y los alcistas. La vela pivot nos muestra esa variación de los precios en los techos y en los pisos, como lo vimos en la clase 37. Aquello que no la ha visto, le aconsejo, una vez terminen este video, la vean. Se llama la fluidez de los mercados. Ahora, las velas pivot son velas de cambio de sentido. ¿Cómo así, profe? Las velas pivot hacen este tipo de movimientos, inician de un sentido, pueden iniciar, en este caso, en este ejemplo, alcista y terminan en el sentido contrario, o sea, bajista. A ver el inicio alcista, este es el punto de entrada, llega al punto de entrada cambiando de color de verde a rojo. Como lo vemos aquí en esta imagen, con una vela. Entendemos que la vela apertura aquí, llega a su punto máximo, retrocede, entrando los vendedores, llegan al punto de apertura, siguen bajando, cambiando el color de verde a rojo. También esquemáticamente lo podemos ver aquí, donde la vela inicia y donde termina. Como si estuviéramos en un gráfico de línea, vemos un movimiento de entrada comprador y vendedor. Los vendedores le hacen un latigazo, llegan al punto de apertura y rechazan a la baja, cerrando la vela aquí, quedando una vela de color rojo, una vela bajita con mecha en la parte de arriba. Ahora, las velas pivot de techo. La fluidez alcista se da por medio de velas que tienen mínimo cada vez más alto entre las velas. Ahora, la vela pivot, o sea, la vela roja, es la que interrumpe esa fluidez, en este caso la fluidez alcista, haciendo un mínimo más bajo que la vela anterior. Entonces, aquí se interrumpe la fluidez a través de la vela pivot. Y después de esta vela pivote es la que vamos a ingresar nosotros en nuestra operación. Ahora, la vela pivot de Pisa. La fluidez bajista se da por medio de velas que tienen máximo cada vez más bajo. Y la vela pivote, que es la vela verde, es la que interrumpe esa fluidez, haciendo un máximo más alto, dando a indicar que el precio quiere cambiar de sentido. Como les comenté, este tema ya lo vimos en la clase 37. Les sugiero verlo para entender un poco más de esta clase. Ahora, ¿dónde operar el patrón de vela pivot? Cuando el mercado está en tendencia y nos está dejando mechas de rechazo, al final es un retroceso y comienzo de un impulso. Aquí esquemáticamente podemos ver, estamos en una tendencia alcista, donde operaríamos nosotros. El patrón de vela pivote es aquí. Al finalizar un retroceso y comienzo del impulso nuevo. Lo mismo sería aquí, ¿no? Tenemos el retroceso y el impulso. Al finalizar el retroceso, perdón, y comienzo del impulso. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Entonces tenemos este esquema, como si ampliáramos este espacio que tenemos en este rectángulo, lo ampliáramos aquí, ¿no? Entonces tenemos el retroceso, tenemos, sería nuestra vela pivot, nuestra segunda vela, entramos en la tercera. Ahora, el patrón de vela pivote está formado por tres velas de rechazo. La última vela del retroceso sería esta la vela roja, la primera vela del impulso nuevo, que sería la primera vela verde, y la vela que ingresamos, que es la tercera vela, ¿no? Sería la vela de continuidad alcista. Ingresaremos por la vela de giro. Aquí tenemos lo mismo en el movimiento hacia la baja. Tendencia bajista. Entraríamos al finalizar el retroceso, comienzo del nuevo impulso. Lo mismo que sería aquí, ¿no? Entonces, esquemáticamente aquí, si este rectángulo lo ampliáramos, tendríamos algo como parecido como esto, ¿no? Tenemos nuestra vela, la última vela con mecha de rechazo en el retroceso, la primera vela del impulso, y entramos en la tercera vela. Las tres velas tienen que ser velas de rechazo. Ahora vemos un poco más al detalle cómo operar
Ahora, ¿cómo ingresar una vela pivote de techo? En este ejemplo lo tenemos aquí. Operar a favor de la tendencia bajista. Tenemos un impulso, retroceso, un nuevo impulso. Observo que el precio me está dejando rechazo en la parte de arriba, la entrada de vendedores en el retroceso, que son las velas alcistas. Tercero, la entrada está compuesta por tres velas de rechazo. El BR significa velas de rechazo para la abreviatura, como ya les comenté anteriormente. La vela pivot, o sea, la vela de rechazo número 2, que es esta, y es la vela pivote, es la vela de giro, o sea, la primera vela del nuevo impulso. Y esta cierra por debajo de la vela de la última vela del retroceso, que es esta vela, la última vela del retroceso. Entonces cierra por debajo, ¿no? De la vela de retroceso 1, de rechazo 1, dejando una mecha de rechazo más baja a la mecha de la vela anterior. O sea, rompe la estructura alcista. Entonces, esta vela tiene una mecha más baja. Por decimos que tenemos una clase también de mechas decrecientes. Tenemos mechas decrecientes porque esta mecha es más baja que esta y esta es más baja que esta. En la descripción de este video le dejaré los mercados fluidos y también le daré el video, el link del video de las mechas decrecientes. Entonces, el cuarto paso para ingresar a la baja, en la vela de rechazo 3, que es esta, será nuestra entrada, espera el retroceso en la mecha, que sería punto de entrada 1 al 50% del cuerpo de la vela anterior, o en la apertura de la vela que se está formando, sería nuestro punto de entrada 2. O entramos en la mecha, cuidado con un 50% de esta vela, inclusive también podríamos hacer lo siguiente, lo hacemos de este lado, que se mejor, tocar el nivel, muy rondo, rechaza, sube de paso, se podría hacer un escenario en el cual podríamos entrar. Otro escenario podemos apoyar con esta punta de mecha, en la cual el precio sube, rechaza, y en esa punta de mecha, rechaza hacia abajo, ahí podríamos ingresar. Ese podría ser otro punto de entrada para nosotros ingresar. Otro punto de entrada sería el 50% de la vela roja. La vela sube despacio, rechaza con fuerza, sube despacio por segunda vez, ahí ingresamos a la baja. También podría ser otra forma en la cual podemos esperar el retroceso de la vela. ¿Cómo ingresar una vela pivote de piso? Operar a favor de la tendencia alcista. Observo que el precio me esté dejando rechazo en la parte de abajo. Significa entrada de comprador de las velas bajistas, o sea, del retroceso. Ahora, 3. La entrada está compuesta por tres velas de rechazo. La vela de rechazo pivote, que es la vela de rechazo 2, BR2, es la vela de giro, o sea, la de cambio de sentido. Y esta cierra por arriba de la vela, de la última vela del retroceso, o sea, la BR1, vela de rechazo 1, dejando la mecha de rechazo más alta a la mecha anterior. Así rompe la estructura bajista, porque me hace un bajo más alto y un alto más alto. Esto me está rompiendo la estructura alcista en contra mecha, ¿no? Ahora, para ingresar la operación a la alza, se espera al 50% del cuerpo de la vela anterior, que sería el retroceso, que es la mecha, será nuestro punto de entrada 1, PT significa punto de entrada 1, y PT2 significa punto de entrada 2, o en la apertura de la vela en formación, será nuestro segundo punto de entrada. Aquí una condición para operar, no la comenté en la lámina anterior, pero para que la tengan en cuenta. Si la vela operable, o sea, la vela número 3, nuestra fuerza alcista, espero el excelente punto de entrada en el retroceso, o sea, en la mecha, y me voy a la alza. Yo necesito ver fuerza alcista, ¿no? Bueno, aquí conociendo más, hice una clase corta y complementada con otros temas que hemos visto anteriormente, como es los mercados fluidos, la lógica tendencial y también lo que tiene que ver con mechas crecientes y mechas decrecientes. Estos videos les dejaré los links en la descripción de este video, que están también en nuestra lista de reproducción, llamada curso de mecha de rechazo. Para aquellos que son nuevos, también en la descripción y el comentario fijado encontrarán un link que los llevará a un canal de Telegram
donde compartimos información de valor y también operativas relacionadas con esta hermosa técnica. Entonces, si te estás por primera vez por este canal, te aconsejo que te suscribas y actives la campanita para cuando salga un video nuevo, YouTube te notifique y que ingreses al canal de Telegram para conocer más a profundidad esta técnica y se comparten operativas. Y si tienes dudas, puedes darlo en los comentarios que alguno de los miembros te responderá o si no en su defecto, te responderé yo. También para aquellos que estén interesados en profundizar y evitar gastar tanto tiempo y dinero tratando de operar por sus propios medios, doy una mentoría personalizada, la cual me puedes escribir al interno y te puedo dar información al respecto. Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.